Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como cada semana nos acompañan, es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de estas clases, a través del manual Ven Sígueme. Como siempre les menciono, el objetivo de estas clases no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las personas. Y obviamente a los demás, a aquellos que no conocen o que tienen dudas, y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que espero que estas clases les sirvan, les ayuden. Así que sigamos adelante y vamos a empezar. Esta semana nos toca correspondiente a la semana del 4 de marzo al 10 de marzo. Estamos estudiando, como ya lo saben, un canon, otro canon de las escrituras para la iglesia, para nosotros que tenemos varios cánones de las escrituras. Estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El libro se llama el libro de Mormón y la iglesia le ha añadido un subtítulo, se podría decir que es otro testamento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son cánones que hablan de Cristo. Estamos estudiando, como dice ahí en la diapositiva, lo se puede ver en la pantalla, lo que dice Ven, sígueme. Es un manual de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, que se llama el manual Ven, sígueme, sacado por la Iglesia, para poder determinar las clases y las fechas que se estudiarán durante el año. Ahora, también dice ahí en la diapositiva, nos toca o nos corresponde lo que es el episodio 10, que viene a ser la clase número 10, que viene a ser la semana número 10 de este año, si es que quieren seguir el orden. Nos corresponde lo que es segunda de Nefi, capítulo 20 al 25. Estos capítulos lo veremos el día de hoy. Hay mucho material, así que a prepararnos para empezar la clase y lo emocionante y fascinante que puede ser las escrituras. El título de la clase que da el manual es Nos regocijamos en Cristo. Esto está basado en un versículo, en el versículo que dice: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Fin del versículo, 2 de Nefi, capítulo 25, versículo 26, que ya lo veremos. Este es un versículo muy conocido en la iglesia, un versículo que desde ya debes de marcarlo cuando nos preguntan acerca del libro de Mormón, cuando nos preguntan de qué trata, de qué habla, de quién habla. Este es un resumen, este versículo es un resumen de eso. El nombre de nuestra iglesia es la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el libro que es la piedra angular, que es el libro de Mormón, habla de ¿quién? De Cristo. Ahí vemos los cánones de las Escrituras, la Santa Biblia, que contiene dos cánones, que viene a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el libro de Mormón, que viene a ser otro canon, por eso se llama el título o el subtítulo, Otro Testamento de Jesucristo. Esos son los cánones de la Iglesia, en las cuales nosotros podemos leer. Bueno, tenemos otra también, ¿verdad? Que viene a ser Doctrina y Convenios, y tenemos otra más que viene a ser la Perla de Gran Precio. Y tenemos otra más también, que ¿cuál sería? Las liaonas que hablan los profetas actuales. Todo eso tenemos, así que muchísimo material para poder leer, escudriñarlo y aprender. Antes de empezar la clase, les pido disculpas a los que me siguen por lo ocurrido la semana pasada, o antepasada podría decir, porque en lugar de publicar el episodio 8, publiqué el episodio 9, o sea, estaba en el 7 y publiqué el 9, me salteé. No era mi intención y luego me di cuenta. Las disculpas del caso, como ya les he dicho, me di cuenta y obviamente lo puedo rectificar. He puesto pues los dos, puse el 8 y el 9, y como ya les he dicho, yo en realidad estoy más avanzado en las clases. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier imprevisto, entonces tengo que tener mis clases de respaldo, ¿verdad? El backup, lo que le llaman en inglés. Y pensé
tontamente o torpemente que tocaba la clase 9, cuando en realidad tocaba el episodio 8. Entonces yo lo subí al canal, lo subí a la clase 9 y tocaría la clase 8. Es por eso que lo puse inmediato, porque ya lo tenía grabado. Las clases las preparo yo con semanas de anticipación para que conozcan un poco. Siempre lo he mencionado, las clases yo las preparo con mucha anticipación para poder analizarlas y ver lo que se pueda poner. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Para nada es fácil. Ya lo he dicho también con los que dicen que ponga más clases, hermano, hable de tales temas, ponga más temas o hable de estos temas. Con todo el cariño, amor y respeto le digo, no, mi hermano, lo siento, pero es mucho trabajo. Hay que leer en español, obviamente es mi idioma, mi lengua materna, y lo entiendo más rápido. En inglés también hay que leerlo, porque hay muchísimo más material ahí en inglés. Y eso hay que traducirlo, hay que corroborar, por más que uno se entienda el idioma inglés, estoy hablando de las escrituras. No es tan fácil, ¿eh? Hay que entenderlo bien, a qué se refiere, a qué lo dijo, por qué lo dijo. No es tan fácil, no es tan fácil. Y a veces en español no es tan fácil, imagínate en inglés. Y la traducción pues, a veces toma un poquito de tiempo. No digo que es imposible, estoy diciendo que no es fácil. Toma un poco más de tiempo el poderlo hacer, corroborarlo sobre todo. Entonces, tiempo es lo que falta y también lo he dicho, yo personalmente tengo un trabajo, así que soy como la mayoría de ustedes. Tengo un trabajo diario y luego del trabajo, donde me pagan, sí, ahí en mi trabajo me pagan, gano mi sueldo. Eh, Después de eso, yo hago o realizo pues estas clases, ¿verdad? Que son gratuitas, con todo el cariño, el amor que les tengo a todos que quieran conocer el Evangelio. Es por eso que la mayoría pide o exige que le depositen dinero. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de canales dice, hey, depositen, para tener pues un ingreso. A diferencia, cada quien tiene sus formas y sus maneras. A diferencia que en este canal es gratis. Yo no pido nada, no pedimos nada, ni lo pediré. Y esto nos permite ser libres. ¿Por qué? Porque nos permite esa libertad. Libres de decir o expresar opiniones. Nos guste o no nos guste. La idea es conocer la verdad. Entonces, como nadie me respalda, es mucho mejor, hay mayor libertad. Como dijo alguien, me respalda mi lomo, por decir mi espalda, mi trabajo, mi sustento, ¿verdad? Ok. Espero las disculpas del caso por la clase, el inconveniente que hubo, pero ya nos regularizamos. Hoy día toca la lección número 10. Pero yo pongo esta foto, miren, ahí les traigo algunas noticias. Esta es la nueva foto del Quórum de los 12 con el nuevo apóstol. Sí sabían, ¿verdad? En el mes de diciembre se llamó, ¿verdad? Ahí está, el nuevo apóstol. Es una nueva foto reciente, bueno, un poco reciente. El elder Patrick, así se llama, para ir aprendiendo los nombres pues, de los nuevos apóstoles. El elder Patrick Carroll. O Kiron, es porque es en inglés. Él es llamado al quórum de los 12 apóstoles. El elder Patrick Kiron es el miembro más reciente del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí están, ahí lo pueden ver. Ya los otros son más antiguos. Fue llamado el jueves 7 de diciembre del año pasado, del 2023, y ordenado ese mismo día por el presidente Russell M. Nelson. No olvidemos que los apóstoles se rigen por antigüedad y están sentados y parados por antigüedad. Ellos conservan ese sitio, ese orden. ¿Okay? ¿Y qué pasaría si falte uno? O sea, no esté ahí para la foto, para una reunión, no esté presente. Nadie ocupa su lugar. Todos tienen su lugar establecido, por si acaso, para que lo sepan. Así se rige la iglesia por la antigüedad. Y están sentados y parados también ahí, como lo ven, por antigüedad. El apóstol de mayor antigüedad en la foto, lo que ustedes ven, es el elder Holland, el que está sentado en la parte izquierda. Ahí lo ven en la lámina, lo pueden ver. Ustedes lo están viendo, a la mano izquierda está sentado. Él es el elder Holland, que parece sentado al lado izquierdo. El elder Kiron, o el elder Patrick, como quieran llamarlo, tiene 62 años, el nuevo apóstol, y es inglés, así como lo escuchan, ¿eh? Es inglés. Hermano, ¿así se le dice al que habla inglés? No, él es inglés. Es un inglés, ¿por qué? Porque es de Inglaterra.
se les dice ingleses, pues, ¿no? A los de Inglaterra se les dicen los ingleses o británicos también. La edad me parece a mí muy buena, 62 años, es muy buena edad para ser llamado al apostolado. No olvidemos que los apóstoles son testigos viajantes. Eso indica que tiene que ir por todo el mundo y para ello se necesita pues mucha energía, ¿verdad? Mucha vitalidad. Hermano, pero si solamente se sienta en el avión y viaja, eso lo dice alguien que de repente no ha viajado, pero viajar a un país, a otro, es todo un trajín. Ellos no tienen un jet privado que lo lleva, no, pues no. Y ir a diferentes lugares, llegar, bajar, pasar el aeropuerto, pasar control, que lo recojan, que lo lleven, que se hospeden en el hotel, hacer el check-in, el check-out. Oh, es todo un trajín, es todo un trajín. Entonces, 62 años me parece, es una opinión personal, por cierto. Me parece una muy buena edad, se le ve joven, paradito ahí. Sí que tiene que trabajar mucho. El nuevo que visitará seguro muchos países, habrá muchas conferencias donde llegue a los países porque se tiene que dar a conocer, pues, ¿no? Estará preparando ya sus mensajes, obviamente para que pueda enseñar a los demás. Ok, y de él hablé hace un tiempo un poquito más, ahora hablo algo más, y la idea es ir conociendo a nuestros apóstoles. Ojalá que los conozcamos a todos y obviamente sepamos que él será pues en algún momento, si es que llega a ser el próximo presidente de la iglesia. Así que la iglesia puede ser en algún momento tener un presidente británico, un presidente inglés. Bueno, antes, por cierto, está pues el elder, el que está a su costado, el elder Soares, que es brasileño. Antes de eso está el elder, no se me graba el apellido, también es de origen chino. Así que, bueno, eso es lo que hay en la iglesia. Así que empecemos ahora sí la clase. Esta semana nos toca del capítulo 20 al capítulo 25, son 6 páginas. Son 6 capítulos, perdón, son 6 capítulos, lo que viene a ser más o menos 7 páginas, en realidad 6.5 páginas. No es mucho, así que yo creo que si ustedes están llevando su control, les felicito y a seguir adelante, a seguir leyendo. Empezaremos con el capítulo 20. En este capítulo veremos la ira del Señor ante la arrogancia de Israel. Entonces, ese título se llama La ira del Señor ante la arrogancia de Israel. La ira del Señor. Mira, creo que fuerte, ¿verdad? Para entender más a Isaías, estamos leyendo Isaías, ¿verdad? Para entenderlo más, tenemos que saber que Isaías, que estamos viendo lo que están escribiendo los profetas en el libro de Mormón, como son Jacob, que ya lo había escrito, y ahora Nefi. Isaías es el gran profeta que advirtió a Israel. Isaías es antes del profeta Lehi, que vivía en Jerusalén, Israel. Él es el gran profeta Isaías que advirtió a Israel, o reino del norte, porque se habían dividido, sobre los asirios. Es decir, que Isaías vivió antes de la familia de Lehi, como lo he mencionado. Es por ello que sus escritos están en las planchas de Labán. Y Nefi las puede leer. ¿Verdad? Vemos la importancia, ¿verdad? ¿Por qué se fueron a pedir esas planchas o por qué lo querían las planchas? Vemos ahora la importancia que tenían esas planchas. Todo tiene un propósito. Veamos un esquema más o menos, un mapa que puedan ver. Isaías ya no está presente cuando el reino del sur o Judá son conquistados. Primero es conquistado el reino del norte, los asirios toman cautivos, tal como dice la imagen, cautivos a los israelitas. Luego los babilonios toman a las tribus de Judá, que están en cautiverio. Pero antes de eso, los asirios también llevan gentiles para poblar a Israel, ¿se acuerdan? Los sacan de ahí y los llevan. Hasta que los babilonios llegan y toman a las tribus de Judá en cautiverio y se los llevan. Y destruyen todo Jerusalén, todo el norte, todo queda destruido. Entonces, ahora entra otro profeta también. ¿Quién? Jeremías. Jeremías es el gran profeta que advirtió ya no al reino del norte, que no había, sino al reino del sur, que es Judá. Sobre los babilonios les advierte Jeremías.
Hermano, pero estamos leyendo el libro Mormón. ¿Usted por qué menciona a Jeremías? Para entender la historia. Jeremías es del Antiguo Testamento, pero para entender esta parte de la historia sí nos perdemos. Jeremías es el gran profeta del Antiguo Testamento que advirtió a Judá sobre los babilonios, quienes llegan a conquistar el reino del norte. El reino de Judá, perdón, el reino de Judá, los babilonios. ¿Por qué Nefi no habla de Jeremías? Es la pregunta entonces. Y yo sí lo menciono, porque Jeremías es contemporáneo de la familia de Lehi. Es época de la familia de Lehi. Es muy probable, eso es una opinión personal, que Jeremías vivía en el tiempo de Lehi. Las misiones de Isaías y Jeremías son paralelas entre sí en términos de advertir de una destrucción inminente, pero son en épocas diferentes que ellos vivieron. Pero, ¿por qué son paralelas? ¿Por qué? Porque Isaías es llamado profeta para hablar del reino del norte más. También habla del reino del sur, pero habla más del reino del norte, de todo lo que le iba a venir. Y Jeremías es para hablar del reino del sur, de lo que le iba a venir, no lo malo que le iba a venir. En ambos casos el Señor usó a un rey gentil, obviamente el rey de Asiria o el rey de Babilonia, o lo usa el Señor, Jehová, como arma de destrucción sobre todo Israel. Es interesante, él usa esas armas que él tiene, ¿verdad? Isaías profetizó sobre el rey asirio que destruiría el reino del norte. Jeremías profetizó, ese es Isaías, ahora Jeremías profetizó acerca del rey babilónico Nabucodonosor, conocido, ¿verdad? Nabucodonosor, que destruiría el reino del sur. En ambos casos, el éxito del rey conquistador se le subiría, pues ellos se creían el poder se les subió a la cabeza, creen que gracias a ellos fue. Y eso no es verdad. En ambos casos el Señor los castiga luego, ¿no? Por no reconocerlo como la fuente de su fuerza. Es gracias al Señor que permite que los destruyan al pueblo de Israel. No es por mérito propio de estos reyes asirios o al rey de Babilonia. Isaías registra que el Señor permitió que Asiria se convirtiera en una nación fuerte para que pudiera ser el medio a través del cual impartiría sus juicios sobre varias naciones, especialmente pues el malvado reino del norte de Israel. En el versículo 1 y 2 he dado todo este prefacio, este preámbulo para poderlo entender un poquito más lo que vamos a ver. En los versículos 1 y 2 dice, hay de aquellos que quitan, ¿para qué? Para que las viudas sean su presa y roben a los huérfanos. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Los líderes de la tribu del norte, ¿verdad? Ahorita voy a explicar más, pero prestemos atención a esto. Estamos sumergiéndonos en lo que es en el libro de Mormón. Estamos leyendo lo que está en el Antiguo Testamento, pero la historia del Antiguo Testamento o la historia de Jerusalén, Israel. Los líderes de la tribu del norte habían olvidado por completo esta acusación, ¿verdad? Que les dice, ay, de aquellos que quitan para que las viudas sean su presa y roban a los huérfanos. A ese nivel habían llegado. Aquellos que deberían haber estado protegiendo pues a los débiles, estaban aprovechando de ellos. Aquellos que deberían haber estado alimentando a los pobres, en cambio les estaban quitando incluso su comida. No hay muchos pecados que enojen más a Dios que el abuso pues de una posición de poder en el descuido de los pobres, los huérfanos, los necesitados. El presidente Kimball, presidente de la iglesia en los años del 70 al 85 más o menos, para verlo ahí la imagen del presidente Kimball, él dijo lo siguiente: de vez en cuando escuchamos informes de hombres y mujeres mayores que, en el ocaso, al término de sus vidas, son abandonados por sus familias y vecinos. Los que son pobres y viejos a menudo sufren el doble. Esperamos que los familiares, los curómenes de los dirigentes de la sociedad de socorro, los obispos y otras personas a la manera del Señor se aseguren de no descuidar inadvertidamente a esas personas necesitadas. Las formas que tiene el mundo de ayudar a los pobres no suelen ser las del Señor. Debemos prestar ayuda a la manera del Señor, pero hagámoslo.
Eso dijo el presidente Kimball. ¿Dónde está? Enseñanza del presidente Kimball, página 368, fin del comentario. Él tiene un libro, ¿verdad? Enseñanzas del presidente Kimball. Gran consejo para no olvidarnos de aquellos que obviamente son ancianos, o pasan hambre, tienen dificultades. No podemos hacer oídos sordos de los necesitados. Tenemos que estar atrás de ellos. ¿Tan enojado está el Señor por eso? El Señor dice que los malvados israelitas serán castigados por los asirios. El pueblo será abatido, todo el pueblo serán hechos prisioneros y asesinados, pero los israelitas, los líderes israelitas, serán colocados incluso debajo de ellos, debajo de los prisioneros. Eso dice en el versículo 4, debajo de los cadáveres, los líderes, ¿eh? Los líderes de Israel, del reino del norte, ellos iban a estar incluso debajo de los cadáveres de las personas que se suponía que debían liderar en juicio y justicia. En vida estaban por encima del pueblo, en castigo estarán debajo de ellos. Y eso no es todo. El Señor tiene más castigos reservados. Los reyes de Asiria son semejantes pues a una vara de castigo en la mano del Señor, dice en el versículo 5. Fue a través de estos reyes que el Señor trajo juicio sobre el reino de Israel. Así es. Fue a través de estos reyes de Asiria extranjeros que el Señor trajo juicio sobre el reino de Israel o reino del norte. Esta frase se refiere a más de un rey. ¿A quién, hermano? ¿Y quiénes fueron los que conquistaron el reino del norte? Pues está el rey asirio Salmanasar o el rey Tiglat-Pileser, algo así, Tiglat-Pileser. Y es Tiglat-Pileser III todavía. Así es, ellos son los que conquistaron el reino del norte. Principalmente es terrible lo que dice el Señor. Dejaré que los pisen como el lodo, dice en el versículo 6. Miren, imagínense, fue triste. ¿Por qué? Porque arrasan con todo. El orgullo del rey asirio repugna al Señor. Bueno, también con el Señor no pensemos que estaba de acuerdo con el rey asirio. Lo repugna también porque no lo reconoce. Y el Señor, cuando no lo reconoces, hay que tener cuidado. Y no le permitirá pues destruir el reino de Judá. Ellos querían destruir el reino del norte y el reino del sur, y el Señor dijo, un momento, ya te permito solamente el reino del norte, tampoco eres tú de mi agrado, en otras palabras, no me reconoces y no te vas a tomar todos los lauros. Así que el reino del norte me lo destruyes, pero el reino del sur no. En cambio, Él promete, Jehová o el Dios de Israel promete sí la destrucción de Asiria, dice en el versículo 2. O sea, también te voy a destruir a ti. Esto se debe pues a que el rey asirio se había atribuido todo el mérito de sus éxitos militares. La gloria para ellos. Y eso no era verdad. Hermano, estoy leyendo las escrituras. Una vez más podemos hacernos las preguntas. Estoy leyendo las escrituras y parecen unas cosas que ya no las entiendo. Isaías tiene que usar ejemplos para entender. Por ejemplo, ahora habla del hacha. ¿Qué es hacha, hermano? Lo que ves en la imagen. En el versículo 15 dice, ¿se jactará el hacha contra el que la corta? Hermano, no entendí nada. Veamos. ¿Con qué frecuencia se ve este patrón hoy en día? Los grandes deportistas, por ejemplo, blasfeman el nombre de Dios y se admiran a sí mismos por encima de todo. Los políticos se atribuyen el mérito de todo lo bueno que sucede, lo merezcan o no. Las celebridades también hacen lo mismo, siempre creen que son ellos, se jactan de sí mismos. Uno de los mayores pecados que puede cometer el hombre es el pecado de la ingratitud. Así es, como sale ahí en la frase, la ingratitud. Este pecado abarca una ceguera espiritual a las obras del Señor. Este es el pecado del rey de Asiria. No reconocer la mano del Señor en sus éxitos militares. Esto será duro para Israel, pero Isaías también dice que llegará un día en que el resto o remanente de Israel dejará de depender del brazo de la carne y se volverá el brazo misericordioso de Dios. El resto regresará. En verdad, en los versículos 20 al 22, el resto de Israel, dice, regresará. Y al versículo 20 al 22 dice eso. El resto de Israel regresará. Es por eso que
él pone en el versículo 15 que estaba marcado y que lo estábamos viendo, es, ¿se jactará el hacha contra el que la corta? Es lo que pone, así hablaban pues, ¿no? En esa época. ¿Qué quiere decir? O sea, hey, yo estoy cortando con el hacha y el hacha pues al final dice, no, el que cortó soy yo. O sea, como si el hacha se moviera sola y cortara sola, sin saber que alguien lo tiene que usar, ¿verdad? Alguien lo tiene que mover, alguien lo tiene que lanzar el hacha. Entonces es lo mismo, Asiria se jactaban ellos solos, ¿no? Gracias a nosotros hemos destruido Israel. Y Jehová les decía, hey, no es así. Es gracias a que yo lo permito, ustedes lo han hecho. Pero como no me reconoces, también te voy a destruir. Así es lo que le está diciendo. Ahora, los versículos 20 al 22 nos habla de que el resto de Israel regresará, lo que se ha marcado, y eso habla pues de las 10 tribus. Las 10 tribus se pierden, eso ya lo sabemos, cuando son capturadas y llevadas a Asiria. Isaías está profetizando sobre el comienzo de este cautiverio, pero rocía algunas buenas noticias en medio de la oscuridad y la fatalidad. Un resto o remanente regresará, dice. El recogimiento de Israel es una doctrina tan importante. Eso es importante y es vital, hablar acerca de las 10 tribus y el recogimiento de Israel. Eso es una doctrina de nuestra iglesia, así que tenemos que grabarnos, tenemos que aprenderlo. Es fundamental que esté incluida en nuestros artículos de fe incluso. Y hermano, ¿dónde dice? Entonces, a ver, ¿dónde dice usted dónde dice que es doctrina eso? Bueno, pues ahí dice, el artículo de fe número 10 dice, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel, que cuando dice literal quiere decir que sucederá sí o sí, como viene, ¿no? La congregación literal, o sea, no es que no eso va a significar algo, no, va a suceder. Las personas, las 10 tribus, regresarán. Dice, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Fin del artículo de fe, número 10. ¿Es doctrina? Bueno, pues ahí está. Pertenece al artículo de fe número 10. Y si pertenece al artículo de fe, eso quiere decir que es doctrina. Incluso antes de que Israel haya sido completamente esparcido, Isaías profetiza de su regreso en los últimos días. Isaías sabía que Israel va a ser esparcida, pero él también sabe que regresará en los últimos días. De este modo, la terrible destrucción y el cautiverio de los días de Isaías se convertirán pues en gozo, ¿verdad? Porque qué pena saber o ver en tu visión que tu pueblo, tus hermanos son separados, son esparcidos. Es algo terrible, no es algo agradable. Ahora, volviendo a la situación política, los judíos tenían grandes motivos para temer la suerte de sus hermanos del norte. Eso es porque ellos sabían lo que estaba sucediendo. Con el tiempo fueron amenazados por los emisarios asirios. Estoy hablando del reino del sur. Ellos son amenazados por ellos. En aquella época los asirios eran mucho más poderosos que el reino de Judá, el reino del sur. Ezequías, otro profeta, que era un rey, era el rey en ese tiempo, hizo lo correcto. Le pidió consejo al profeta Isaías. ¿Qué le dijo Isaías? Versículo 24. En el versículo 24 dice, oh pueblo mío que habitas en Sión, no temáis al asirio. Ahí Isaías, obviamente, le dice, hey, ellos conquistaron el norte, pero al sur no van a llegar, así que tranquilo, ustedes no teman. A veces pasamos nosotros por lo mismo, pasamos por problemas inmensos y no sabemos qué hacer. Recuerda este consejo, mi amigo, no temas al asirio, es decir, al poderoso. Ten fe, amigo, cree, ten fe. Grábate esa palabra de repente, este versículo. No temas al asirio, que quiere decir al poderoso. Ten fe, amigo, cree. Ahora sí llegamos al versículo o al capítulo 21. En el versículo 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Ahora, ¿por qué lo marco este versículo? Estoy seguro que no lo sabías, pero este capítulo no solo el versículo, sino todo el capítulo lo mencionó Moroni en su aparición a José Smith. ¿Cómo, hermano? A ver. ¿Hago estas imitaciones de cómo, hermano? Sí, porque ya me imagino cuando estás leyendo las escrituras. No lo sabía. Ya. Muchos conocen la historia del profeta José Smith, la primera visión, y que José Smith también tuvo apariciones del ángel Moroni en su casa, ¿se acuerda? Muy bien. Cuando le habla el profeta Moroni, yo estoy seguro que no lo sabías, el profeta Moroni le menciona este capítulo. No solo el versículo, todo el capítulo lo mencionó Moroni al profeta José Smith. ¿Cuál capítulo, hermano? El capítulo 21 de Segunda de Nefi. Pero si, hermano, no estaba escrito todavía el libro Mormón. Perfecto. ¿Por qué? Porque el capítulo 21 es obviamente igual o se basa en el capítulo 11 de Isaías. Es el mismo. Entonces ahí habla acerca de Moroni. Ahora, les explico un poquito más, tal así como aparece en la imagen. Todos saben que José Smith, después de haber tenido la visión, se le apareció un personaje el 21 de septiembre de 1823. Miren, hasta con fecha ya. Es parte de la historia. Pues, ¿quién fue? Nada menos que Moroni, el profeta del libro de Mormón. Una vez más, todo tiene lógica y enlace, ¿verdad? Porque se le aparece Moroni. Se aparece Moroni porque no se le aparecen los profetas del Antiguo Testamento, hermano. Fácil, pues porque no tenían nada que ver con el trabajo que iba a realizar José Smith. Si estás inventando un libro, todo esto tienes que analizarlo y colocarlo para que haya enlace y haya lógica. Al aparecerse Moroni, le habla a José Smith y le cita varios versículos de las Escrituras. Le cita el libro de Malaquías, eso sí lo recuerdan, pero en el versículo 40 de José Smith Historia, donde él se cuenta ahí, dice, tal como aparece en la imagen, aparte de estos, citó el 11º capítulo de Isaías 11, diciendo que estaba por cumplirse y también los versículos 22 y 23 del tercer capítulo de los Hechos, tal como sea en nuestro Nuevo Testamento. Fin del versículo. Moroni cita el capítulo 11 de Isaías y dice que estaba por cumplirse. No lo sabías, ¿verdad? No lo recordabas, yo creo. Bueno, es importante el capítulo 11. Entonces, es importante, miren, imagínense, se aparece Moroni a José Smith y le dice, y lo cita Isaías capítulo 11, el que estamos estudiando. ¿Por qué será importante la pregunta? ¿Por qué lo cita? Ahí está la pregunta. El capítulo 11 de Isaías lo cita Nefi, en segunda de Nefi, capítulo 21, que estamos viéndolo. Para entenderlo, este versículo se nos da una ayuda y lo encontramos en Doctrina y Convenio 113, los primeros versículos. El versículo 2 dice, allí se nos dice que el tronco de Isaí no es otro que nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Y la vara? Es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Así dice, lo que estoy leyendo dice Doctrina y Convenio 113, versículo 4. Se refiere, en otras palabras, este versículo se refiere al profeta José Smith, que fue uno de esos individuos. Así también lo es cada profeta sucesivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por cierto, el profeta José Smith era de la tribu de Efraín. Ojo, por eso menciona. Ahora, la forma más fácil de ver este capítulo es como una descripción de las misiones de dos personas. Sí, Cristo, los versículos del 2 al 9, todo este capítulo estoy describiendo, lo resumo, habla acerca de dos misiones. La misión de Cristo, de los versículos del 2 al 9, y José Smith, de los versículos del 10 al 16. En este capítulo de Isaías, uno de los versículos más difíciles de entender es el versículo 1, porque tiene bastantes partes. Por ejemplo, menciona, ¿quién es el vástago que retornará de sus raíces? Es la pregunta. Algunos mencionan que se refiere a un presidente de la iglesia. Podría ser ese profeta en particular que tendrá las llaves cuando Cristo regrese para presidir personalmente su reino. Pues no, muchos creen que es eso.
Isaías describe las cualidades de esta vara del tronco de Isaí, como dicen ahí. Tendrá el espíritu del Señor y mostrará sabiduría, entendimiento, poder, conocimiento y reverencia. Estas son las cualidades de un gobernante justo, dice en el versículo 2. Ahora, Isaías nos da más características. La palabra del Señor es semejante a una espada de dos filos. Dice, cuando el Señor vuelva a matar a los malvados, lo hará con la palabra. Sí, la espada de dos filos es la palabra hablada, obviamente lo menciona en el versículo 4. Él ordenará a los elementos y a los ángeles que destruyan a los malvados y su palabra pues será obedecida. En el paraíso, como todo el mundo sabe, todas las criaturas vivían juntas en paz. Así también en Sión, cuando sea restaurada a la tierra, el león se echará con el cordero, dice en el versículo 6. El león se echará con el cordero. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Ahora, los versículos siguientes hablan de una paz y armonía que prevalecerán. Eso quiere decir paz y la armonía prevalecerá. Ver a un lobo y un cordero juntos es lo que habrá. Imagínense un lobo y un cordero juntos. Estos animales pues son opositores, ¿verdad? No pueden estar juntos. Isaías describe cómo será el milenio. La fauna podrá convivir en paz, podremos estar con ellos. ¿Eso indica que dejaremos de ser carnívoros y seremos vegetarianos? ¿Quién sabe? Quizás ya debemos empezar pues viviendo esta vida, porque si esperamos que llegue el milenio y cambiar de hábitos será más doloroso. Hermano, por eso yo tengo mi perrito, tengo mi mascota, la que amo mucho. Qué bueno, qué bueno. No olvidemos, por cierto, que el ser humano está por encima de los animales. Ese principio no lo debemos olvidar jamás. Amamos a los mascotas, qué bueno que lo amen y lo quieran y todo. Pero se ama más a la persona. A la persona se ama más. Prefiero yo tener, a veces se dice, ¿no? ¿Han escuchado? Prefiero yo tener una mascota antes que un amigo, hermano. Porque la mascota siempre me ama y me es fiel. Eso es un grave error, mi amigo. Eso es un grave error. Te ama y te es fiel porque le das atención y comida. Dale atención y comida a un ser humano y te amará también. Como los hijos, pues, ¿no? Los hijos uno le da comida y nos aman, pues. Es parte de la vida. Pero mis hijos, hermano, ni me aman como me ama mi mascota, podemos decir. A veces, y me estoy no saliendo del tema, sino hablando para entenderlo también esto que sucederá. A veces los padres creemos que los hijos nos tienen que amar. ¿Se han dado cuenta? Los padres muchas veces creen o creemos que los hijos nos tienen que amar. Y eso es un gran y grandísimo error. Toma nota. Hermano, ¿qué? ¿Cómo? Sí, pues sí. Así como lo escuchas, estoy hablando clarito. Los padres muchas veces creemos que los hijos nos tienen que amar y eso es un gran error, gravísimo error. Los hijos no nos tienen que amar. No nos tienen que amar. Nos tienen que respetar. Eso sí. Nos tienen que obedecer, eso sí. Y los padres, nosotros los padres, a los hijos tenemos que amarlos. O sea, el hijo me obedece, el hijo me respeta y yo a mi hijo lo amo. ¿Ven? Ahí sí. A veces se mendiga amor a los hijos. Cuántas veces yo he visto. Dime que me amas, ama a mi hijito. No, ámame por favor. Y es cuando pues el hijo obvio que se va a aprovechar. El hijo está aprendiendo a amar. Toma nota, el hijo aprende a amar. Estoy hablando de los hijos menores, por cierto, ¿verdad? Que viven en casa, que no saben amar. No sabe que cuando se enferman uno tiene que pagar al médico y la medicina y pasar la mala noche con ellos. Es cuando poco a poco pues ellos van aprendiendo lo que es amar. No mendiguemos amor a los hijos, a los nietos. Enseñemos que nos tienen que respetar, que tienen que obedecer. Cuando ellos sean adultos o pierden al ser querido, es cuando recién ellos van a empezar a amar. Así funciona la vida.
o cuando ellos se alejan por estudios o por trabajo o se casan, ya es cuando recién ellos empiezan a amar. Así es. Así que hablé del amor a las mascotas y hablé del amor hacia los hijos. Me salió un poquito del tema. Volviendo a la clase. El versículo 9, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, dice el versículo 9. Qué bonito. Durante el reinado milenario de Jesucristo, la obra misional continuará. Toma nota. Durante el milenio, el reinado milenario de Jesucristo en la tierra, la obra misional continuará difundiendo el Evangelio. No solo se difundirá el conocimiento del Evangelio durante el milenio, sino que también aumentará el número de personas con un conocimiento personal del Señor y de Jesucristo. En otras palabras, aquellos que habían demostrado su gran fe en su Señor, pero no tuvieron el privilegio de ver su rostro en la mortalidad, recibirán ese privilegio durante el milenio. Un ejemplo es el Internet. Gracias al Internet uno puede tener más conocimiento, puede tener muchísimas clases de diferentes maestros, el conocimiento que sucede se va ampliando. El Evangelio será enseñado mucho más interesante, con mayor poder durante el milenio, hasta que todos los habitantes de la tierra lo abracen, lo reciban al Evangelio. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, dice en el versículo 10. ¿Qué es la raíz de Isaí? De la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11. Eso lo podemos corroborar con Doctrina y Convenios 113, versículo 6. Dice así, lo voy a leer. He aquí, así dice el Señor. La raíz de Isaí es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho pertenecen el sacerdocio y las llaves del reino. Y será por estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Fin del versículo. El profeta José Smith fue uno de esos individuos. Así también lo es cada profeta sucesivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los versículos 11 y 12 que estamos leyendo hablan del recogimiento de Israel en los últimos días. La referencia a la segunda vez que ahí se habla, dice, por segunda vez, implica que hubo una primera vez entonces. Y el Señor puso su mano para recuperar al pueblo. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue cuando el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y el cautiverio. Y ahora lo hará por segunda vez. Y para ello el Señor levantará un pendón a las naciones, es decir, una iglesia o un estandarte a las naciones. Esta iglesia es el estandarte que Isaías dijo que el Señor levantaría para el pueblo en los últimos días. Esta iglesia es el estandarte que en el monte del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es nuestro deber difundir el Evangelio a los pueblos de la tierra. La prédica tiene que acelerarse, tiene que avanzar, no podemos dormirnos. Tenemos mucho trabajo. Luego Isaías hace recordar los viejos conflictos y dice que Efraín no envidiaría a Judá en el versículo 13. Cuando el reino de Israel se separó del reino de Judá, las dos naciones actuaron como aliadas. A medida que pasó el tiempo, comenzaron a desconfiar unos de otros y de hecho comenzaron a luchar entre sí. Esto fue abominable para el Señor porque todos eran hermanos y deberían haber estado en paz unos con otros. Isaías está profetizando que toda enemistad entre estas dos desaparecerá en los últimos días. Ya no habrá división entre el reino de Israel. Todos serán uno. Qué bonito, muy bonito. Y llegamos al capítulo 22. ¿De qué trata este capítulo? Este pequeño capítulo. Aquí está la frase. Habla acerca de los cantos y alabanzas y acción de gracias. La casa de Israel será redimida en el día del milenio. Es por eso que dice, tu ira se ha apartado, le dice en el versículo 1. Todo el dolor y la aflicción de las generaciones anteriores se convertirán en alegría. El Señor no volverá a desamparar a su pueblo. El día del milenario entonces se convierte en un día de canto, alabanza al gran Jehová, el que dio la ley y el que vendría y habitaría en medio de su pueblo. El versículo 2 habla de confiar y no temer, porque Jehová es mi fortaleza y salvación. El nombre Jehová, tal como aparece ahí en el círculo,
que aparece en esta parte del libro de Mormón, no es parte del profeta, no es por parte del profeta Nefi, sino que lo es que Isaías lo ha mencionado. Y solamente Nefi está repitiendo, por si acaso. Para los que les gusta pues llevar la cuenta, o para los que les gusta saber si aparece Jehová en el libro de Mormón, pueden mencionarlo. Isaías lo menciona el Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová. Para nosotros el Jesucristo premortal. Nosotros lo aceptamos y sabemos que es el mismo, ¿verdad? En el día milenario, Isaías nos dice que los santos cantarán alabanzas al Señor. Nos dice en el versículo 5 y 6. Ese día nos cantarán alabanzas. Por eso, por cierto, el himno que en español, Jesús es mi luz, está inspirado en este capítulo de Isaías. Ese día se nos dirá: cantad al Señor, y cantaremos así como lo hacemos cada domingo. A veces solo movemos nomás los labios, no cantamos. No sé quién fue el que dijo que todos los domingos hay alguien que evalúa cómo cantamos. No, hermano. No hay nadie que nos evalúe si cantamos bonito o feo. No hay nadie. Todos debemos cantar por amor a Dios, por alabanza a Dios. Y obviamente pues no lo hacemos, solamente movemos los labios nada más. Ahora llegamos al capítulo 23. Este capítulo habla de la Babilonia. Son profecías contra Babilonia. Por lo tanto, al decir la carga de Babilonia en el versículo 1, quiere decir un mensaje de fatalidad. Son profecías contra Babilonia. Isaías escribe varios capítulos a los que se puede hacer referencia como capítulos de carga, donde describe los juicios del Señor sobre diferentes pueblos. Así era Isaías, hablaba pero de todo, ¿verdad? Conocía mucho, hablaba del milenio, hablaba de Babilonia, hablaba de Asiria. Era impresionante Isaías. ¿Qué tales visiones habrá tenido? Todos los días creo que tenía una visión. Pero así es pues un profeta, ¿verdad? Él habla de Babilonia, son profecías que se refieren a la destrucción de esos reinos en la antigüedad, o sea que vamos a aprender un poco de historia. No solo eso, mi hermano, sino que esto es un simbolismo de la destrucción de los malvados en los últimos días. Babilonia representa lo malo y aplica a nuestra época. Isaías hablará de Babilonia, fue fundada después del diluvio Babilonia. ¿Por quién fue fundado? Por el malvado Nimrod. Y es la ciudad en la que se construyó, ¿qué? ¿Se acuerdan? La Torre de Babel, tal como vemos en la imagen. Eso pues representó el centro de influencia mesopotámica durante siglos. Desde el punto de vista bíblico, representa la maldad del mundo, el reino de Satanás y la abominable ramera. En este capítulo nosotros aprendemos mucho acerca de cómo el Señor destruirá a los malvados cuando regrese. El Señor no solo actuará Él, porque tiene mucha gente a su lado. Ellos son llamados los santificados, dice en el versículo 3. Se va a hablar de mucha gente a su alrededor. Son aquellos que son dignos del templo, los que asisten cada domingo, que son santificados por el poder de Cristo. En esta dispensación, los soldados de Jesucristo, miembros de la iglesia, se preparan para la batalla contra Babilonia, participando en los rituales del templo. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. El versículo 4 es un llamado. Es para que los santificados, dice en el versículo 4, los santos de los últimos días, se reúnan y se unan a Dios para derrocar la maldad, o sea, a la Babilonia del mundo. Isaías no solo dice eso, sino les dice: aullad. Aullad, así como los animales, ¿no? Como los perros aullan, como los lobos. Porque el día del Señor está cerca, dice en el versículo 6. Para los babilonios, la invasión de los medos y los persas, la destrucción de sus hogares y ciudades, era el día del Señor. Era el día de su venganza y juicio contra ellos o sobre ellos. Ahora también vemos nosotros que debemos saber que las destrucciones de los últimos días serán tan severas que infundirán miedo, dicen los versículos 7 y 8, en los corazones de los malvados, obviamente. A pesar de que la frase sugiere que los santos escaparán por poco
de estas destrucciones. Hermano, me estoy perdiendo, me estoy confundiendo. Ten paciencia, mi amigo, que así es la clase, pero yo te sugiero que de repente le hagas un pare aquí y lo puedas volver a ver o regrésalo para volver a ver. No es fácil leer estas escrituras, estos libros de Isaías no lo es fácil. He tratado y trato de poderlo hacerlo fácil, pero también hay cosas que son un poquito complicadas de poder entender, así que puedes hacerlo en 2 veces o en 3 veces para retrocede, vuélvalo a analizar y sigue adelante. ¿Qué otras señales habrá? En el versículo 10 nos menciona que este pasaje es una variación de la señal comúnmente dada de la segunda venida. Las estrellas caen del cielo, la luna se convierte en sangre y el sol se niega a dar luz. Luego nos dice, eso es lo que sucederá antes de la segunda venida. Luego nos dice que Dios castigará la maldad del mundo, dice el versículo 11. En el versículo 11 dice que Dios castigará la maldad del mundo. Qué terrible, ¿verdad? Si uno lee rápido, en el versículo 12 dice que hará al varón más precioso que el oro fino. Y uno como varón puede pensar, oh, entonces seré precioso de valor. Qué bueno, y que lo quieras, y lo que quiere decir Isaías es: muchísimos hombres morirán en las guerras que vendrán antes de la segunda venida, que habrá un gran desajuste entre el número de hombres y mujeres vivos, y los hombres solo serán valiosos en el sentido de que quedarán relativamente pocos. Al quedar poquísimos, entonces pues serán supuestamente preciosos. También en el versículo 13 habla de los cambios que habrá en la tierra como temblores, terremotos. Hermano, entonces, ¿qué hacer? El versículo 19 nos hace recordar lo que ya pasó y lo que podemos hacer. Así como a Lot y su familia se les pidió que huyeran de Sodoma y Gomorra, o de lo contrario serían destruidos, dice el versículo 19, los justos hoy deberían huir de Babilonia o de la maldad del mundo para evitar la destrucción. Al salir de Babilonia no debemos mirar atrás, no debemos ser como la esposa de Lot. Si hemos salido, debemos seguir perseverando. La pobre Babilonia, que en un tiempo fue de temer y fue quien era un conquistador de muchos lugares, llegará a su fin. El versículo 20 nos dice ahí: nunca será habitada la Babilonia. Esta promesa se ha cumplido, por si acaso, ¿eh? Incluso hoy en día la antigua ciudad de Babilonia está desierta, completamente deshabitada, y solo tiene interés por su valor arqueológico. El sitio de la ciudad se encuentra ¿dónde? En el actual Irak. Así el país, Irak. Ahí, como vemos la imagen, así se ve ahora. Los que saben o han seguido las noticias, por si acaso, hace años esta ciudad de Irak iba a ser remodelada a la Babilonia. Ahí, como lo ven, la parte de Babilonia que está dentro del país Irak iba a ser remodelada. Es decir, querían que vuelva a ser lo que era antes. Lo que quería eso, ¿quién quería eso? Nada menos que Saddam Hussein. Los que son mayores recordarán ese nombre. Saddam Hussein. Un nombre en hebreo, un urdu. Nombre de ellos, árabes. Y empezó a construir él esta ciudad. Luego Estados Unidos lo invadió por los problemas que tenía, y todo el ejército estadounidense se hospedó en ese lugar, y obvio que fue destruido por sus carros, pues tanques, todo, ¿no? De tal manera que la ciudad sigue destruida. El día de hoy es patrimonio de la humanidad y uno puede visitarlo si gusta. Ahora entramos al capítulo 24, así que te felicito. Sí, felicidades, llegaste al último capítulo de Isaías, en segunda de Nefi. Te felicito y qué bueno, qué bueno. Aunque más adelante va a haber un poquito más de Isaías, pero te felicito porque ahora sí ya llegaste al capítulo 24 de Isaías. Isaías relata, en el capítulo 24, relata el gozo que estará asociado con ese tiempo futuro en el que Israel será restaurado. Recuerda que Nefi y su pueblo están perpetuamente conscientes de ser extraños, y vagabundos en una tierra extranjera. Ellos se consideraban judíos, pues Nefi y su familia eran judíos en América, constantemente asediados por todo lado por sus enemigos, soñando con un mundo mejor a la luz de la gloria de Dios. Cuán edificantes deben ser las palabras de Isaías para este pueblo, ¿verdad? Una rama de Israel separada y que anhela reunirse en los brazos del Señor. Entonces, en este capítulo aprendemos que la misericordia
la misericordia del Señor en el versículo 1 del capítulo 24, para con su pueblo escogido se manifestará en los últimos días. Se unirán a ellos extranjeros y se unirán a la casa de Jacob, dice en el versículo. En el Antiguo Testamento el término extraño significa gentiles, por si acaso. Atención con lo que voy a decir, no es doctrina. Tomen nota, pero muchos estudiosos del Libro de Mormón dicen que la profecía de Isaías se refiere a la alianza política de Estados Unidos con Israel antes del milenio. Es por eso que Estados Unidos e Israel son buenos amigos y buenos socios. Isaías va mucho más allá con la esperanza y les dice que después de haber sido sacados de sus tierras, ellos regresarán a sus tierras prometidas. Versículo 2. Eso dice en el versículo 2. Uno de los temas más repetidos de primera y segunda de Nefi es el regreso de Israel en los últimos días. Esto es un gran acontecimiento que sucederá. Luego que se nos dice que Israel recibirá misericordia y liberación, nos hablan de la caída de Babilonia. Eso es lo que vamos a ver. Ahora hablará de Babilonia. Entonces, en este caso, el rey de Babilonia simboliza el rey de Babilonia espiritual, Satanás. Isaías explica que tanto el rey de la Babilonia literal como el rey de la Babilonia espiritual serán humillados por el Señor. Isaías nos dice que Lucifer cayó del cielo por rebelarse contra Dios Padre y su plan de salvación. ¿Dónde dice eso? Versículo 12 que se está marcando. Isaías compara la caída del rey de Babilonia con la caída de Satanás cuando fue expulsado del cielo. Isaías se dirige a él directamente y le dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Terrible, ¿no? Oh, Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Isaías lo acusa a Satanás de su ambición de apoderarse del trono del Padre y presidir a los hijos espirituales del Padre. Isaías usó la historia del orgullo de Lucifer y su caída del cielo ¿para qué? Para enseñar las ambiciones del rey de Babilonia y su eventual caída. Grande fue Isaías, ¿no? Todo lo que él vio lo usaba y lo mezclaba y lo decía y lo explicaba y lo enseñaba. Creo que lo escribió y dijo, bueno, pues ahí está, así que escudriñen y aprendan. ¡Wow! Uno de los objetivos que ha tenido Satanás es lo que dice el versículo 14, ser semejante al Altísimo, dice. Pero dice Isaías, tú precipitado serás hasta el infierno. En el versículo 15 se refiere al destino final del diablo después del juicio final. Tan feo será su final que los hombres dirán, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra y sacudió los reinos? Dice el versículo 16, para poder tener dominio sobre los reinos del mundo, el plan de Satanás ha sido destruir a todos los que de alguna manera puedan restarle poder. Por lo tanto, ha puesto en el corazón de los hombres el destruir a los profetas y siervos del Señor. De esa manera va destruyendo, ¿qué? Su iglesia. Ese es el objetivo. Isaías hace la comparación de Satanás, lo que le ocurrirá con Babilonia. Algo parecido pasarán los dos. Isaías es un maestro pues en las revelaciones porque las comparaciones son clarísimas. En el versículo 21 nos dice que los hijos de Satanás no se levantan ni poseen la tierra. Los hijos de Satanás, o sea, la tercera parte de las huestes del cielo, serán masacrados en un sentido espiritual. Los que le siguieron serán las únicas almas que no resucitarán en la resurrección. Ellos no poseerán la tierra. Esos son los que obviamente pecan ya contra o se vuelven muy malvados de tal manera que no van a poseer la tierra. Nunca llenarán la faz del mundo con ciudades, nunca serán famosos, nunca serán redimidos. Su destino está sellado con el de su malvado padre. Es ahora el momento de tomar decisión de a quién seguir. ¿A quién quieres seguir entonces? Tienes que tener claro a quién deseas seguir y obviamente nosotros tenemos que tomar la decisión. Isaías, como profeta esperanzador, nos dice que el Señor fundó a Sion y que los pobres se acogerán a ella, dice en el versículo 32. Que nosotros podamos acogernos a Sion, en esta época nos han mandado ser la Sion. Donde quiera que estemos tenemos que
ser la Sion. Tenemos que ser los puros de corazón. Así terminamos los escritos de Isaías. Complicado, pero así son las profecías. Hermano, ¿y por qué es complicado? Veamos el capítulo 25. Este capítulo es conocido como las claves para entender Isaías. Ay, hermano, por fin. Es unas claves para entender Isaías. Después de registrar muchos capítulos de Isaías en las planchas menores para su posteridad, Nefi comenta las citas seleccionadas. El versículo 1 lo dice. Lo dice Nefi. Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Es comprensible que los nefitas tuvieran dificultades para entender a Isaías. Como señala Nefi, no sabían acerca de la manera de profetizar como entre los judíos. Los judíos tenían una forma de profetizar que podía confundir a cualquiera, y a muchos ha confundido cuando leen las escrituras. Ejemplo, los profetas a veces hablan de eventos futuros como presentes. ¿Y por qué? Porque están presentes para ellos en sus visiones. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Eso lo has visto? Lo vamos a analizar ahí rápidamente para entender cómo habla Isaías. Parece que fueran jalados en gramática estos profetas, en este caso Isaías. Por eso lo he marcado en rojo, la palabra es. En el capítulo 9 de Isaías, versículo 6 que ves en la pantalla, dice, porque un niño nos es nacido, coma. Entonces, obviamente que uno se podría imaginar que el profeta, al hablar así, el profeta Isaías, obviamente no da a entender qué fecha es. Por ejemplo, dice, o que es malo en gramática, porque dice, un niño nos es nacido. Ok, nació el niño. Hijo nos es dado. Ok. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué nos dice con esto? Que alguien en algún tiempo nacerá. Pero Isaías lo mezcla y entonces crea confusión. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque en lugar de eso hubiera puesto pues llenará. Eso es lo más fácil. Pero Isaías en esa forma de hablar crea la confusión. Es por eso que he puesto claves para entender Isaías. Debe haberse emocionado hasta el éxtasis el saber que su pueblo, el profeta Isaías, Israel, el profeta, que su pueblo Israel estaba destruido y que vendría un Salvador. Por eso Isaías puso de emocionado y contento en presente, un niño nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Supongo que quizás fue por eso. Pero luego pone él, se llamará. Ahora, si fuese eso solamente lo entenderíamos, pero no. Los profetas no solamente mezclan presente y futuro. Del mismo modo, a veces los profetas hablan del futuro como si ya fuera pasado. Otro versículo vamos a ver. Versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Claro que para nosotros quizás sea un poco más fácil entenderlo porque ya lo hemos leído y porque ya sabemos que pasó eso. Porque para estos profetas nosotros somos el futuro. Cuando Isaías nos está viendo o está escribiendo, él nos está viendo a nosotros que somos el futuro para Isaías. Pero también imagínate leer estas profecías en el tiempo de Isaías. Él dice, sufrió, llevó, sufrió, le tuvimos. Esas son palabras del pasado. Entonces está hablando ¿de quién? De alguien que ya pasó por esto. No está hablando de alguien que va a pasar. Por ejemplo, vamos a leerlo. En el versículo 4 del capítulo 53 de Isaías dice, ciertamente dice, él nuestras enfermedades y sufrió, pasado otra vez, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, pasado también, por azotado, por herido,
de Dios y abatido. Me hablas ahora de pasado. Primero me hablabas de futuro, ahora me hablas de pasado. Es complicado entenderlo. Hace una mezcolanza Isaías. Muy mezclado lo tiene. Debería decir ciertamente, ¿cómo debería decir, hermano, el capítulo 53 de Isaías, versículo 4, que está en la pantalla? Debería decir así: ciertamente llevará Él nuestras enfermedades y sufrirá nuestros dolores y nosotros le habremos tenido y nosotros lo azotaremos. Así debería ser, si es que lo mejoramos el versículo. Pero Isaías pues mezcla presente, pasado y futuro. Ahí está la complicación. Nefi siempre les enseñó cómo fueron sus antepasados. En el versículo 2 dice que sus obras fueron obras de tinieblas y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Nefi sabía que el pueblo judío había decaído. Eso le fue motivo para seguir a su padre en salir de Jerusalén. Ya Nefi se entera en estas alturas que Jerusalén ya fue destruido. Nefi retoma la esencia de sus citas de Isaías en una frase: para que conozcan los juicios de Dios y sepan que le vienen sobre todas las naciones, dice el versículo 3. Habiendo ellos escapado a último momento, mediante la gracia y la bondad de Dios, con su familia, de la destrucción predicha de Jerusalén. Nefi aprende de primera mano la absoluta certeza de la palabra de Dios con respecto a los juicios inminentes que deben caer sobre las generaciones de los malvados si rechazan las advertencias, obviamente, de Isaías, pues no dice de los demás profetas. Nefi afirmó entonces entender las profecías. Él las entiende claritas. Pues Nefi, ¿no?, también había tenido visiones. No solo porque él mismo tenía el espíritu de profecía que se permite tenerlo en el versículo 4, sino porque había vivido en Jerusalén y estaba familiarizado con las prácticas religiosas de los judíos. Nefi afirmó entender eso, las profecías, no solo porque él mismo tenía pues el espíritu de profecía, ¿no?, sino porque había vivido pues en Jerusalén, tenía una ventaja en ese aspecto. Nefi, ¿no?, nos ganaba en la ventaja. Y él además estaba familiarizado con el idioma, con el lenguaje, con la forma de hablar de los profetas, pues, con sus costumbres, con sus hábitos e historia nacionales y los alrededores geográficos de Jerusalén. Sin este conocimiento, la palabra profética es en gran medida complicada, es muy complicada. Algo que tenemos que no debemos dejar pasar por alto, porque quizás algunos están diciendo, bueno, como no entiendo, entonces lo dejo, o como no entiendo, entonces no aplica para mí. No aplica para mí porque no lo entendí. El versículo 4 dice, en el versículo 4, que se está marcando de turquesa, dice: mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Es decir, el Señor desea que aprendamos las profecías y las entendamos. El Señor no tiene la intención de enseñarnos cosas que no podemos entender. Más bien, Él nos da línea por línea dependiendo de nuestra preparación espiritual, hasta que comprendamos los misterios del reino. Hermano, no entiendo nada. Bueno, Nefi nos dice algo más en el versículo 8. Yo sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque las entenderán, dijo Nefi. Es decir, que nosotros sí las entenderemos. Nefi está declarando que el pueblo de los últimos días entenderá las palabras de Isaías. Esto es alentador. Nefi en los versículos 9 y 10 nos recuerda que si no hacemos caso a Isaías como lo hizo su supuesto... Si no hacemos caso a Isaías, en otras palabras, en los versículos que se mencionan, esto es alentador, pero en los versículos del 9 al 10
nos recuerda que si no hacemos caso a Isaías, como lo hizo su pueblo, que se les dijo que serían destruidos. Es terrible, ¿eh? Muy terrible. Aunque lo mismo puede pasar con nosotros. Ahora, por cierto, aunque hayan sido llevados, volverán, dice en el versículo 11, volverán otra vez. Cuando los babilonios, esto hay que recordar un poquito de historia, cuando los babilonios capturaron Jerusalén, estoy hablando del reino de Judá, lo capturaron fue en el año 589, más o menos ya después que había salido la familia de Ley. Ellos se llevaron a los judíos que sobrevivieron de regreso a Babilonia. Los judíos permanecieron ahí promedio 70 años. Cuando finalmente regresan, establecieron su nación y reconstruyeron el templo. Nefi habla del unigénito del Padre, vendrá a la tierra, dice en el versículo 12, y lo rechazarán por la dureza de sus corazones. Dice en el versículo 12. Y lo crucificarán, dice el versículo 13. Pero al tercer día resucitará, dice el versículo 13 también. Nefi vuelve a dar otra profecía de destrucción sobre Jerusalén en el versículo 14. Y como ya lo hemos dicho, eso ocurre en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Vemos ahí que fueron dispersados entre todas las naciones, tal como dice el versículo 15. Fueron dispersados entre todas las naciones. Fue dispersado en todo el imperio romano. Lo que voy a contar ahorita, es historia. Lo puedes encontrar en los libros de historia. Yo lo voy a contar un resumen de lo sucedido en el año 70 después de Cristo, cómo fue la destrucción de Israel, tal como aprecias en la imagen sub e inferior derecha. En el momento, dice, para que tengas una idea, en el momento de la destrucción, la ciudad estaba repleta de visitantes que habían venido a celebrar un festival anual en Jerusalén. De repente las puertas se cerraron. Todo porque Jerusalén tenía puertas. Se cerró las puertas, las multitudes quedaron atrapadas. Roma, porque gobernaba Roma, el imperio romano dio la orden. Al quedar atrapada la gente, se consumieron suministros. O sea, ya no podían salir ni entrar. Entonces, obviamente, ellos no podían, no fue un día, fue en varios días. Se consumieron los suministros de alimentos, como siempre, pues es lo primero. Luego, los líderes locales dominados por los religiosos tuvieron una diferencia de opinión entre los partidos dominantes respecto a la defensa. Y eso desembocó en una guerra civil, o sea, se pelearon entre ellos. Se pelearon pues los fariseos, los saduceos, los celotes, lucharon entre sí a espada, o sea, fue terrible, y fuego. Los celotes se hicieron cargo de los terrenos del templo y masacraron a los sacerdotes en los altares. Cuando se acabaron los suministros de alimentos, el hombre añadió horrores a la situación que ya era obviamente un caos. Se observaron casos de canibalismo en circunstancias desgarradoras, como cuando las madres mataban a sus propios hijos. Después de ello, los soldados romanos lograron entrar en la ciudad. Sembraron las calles de cadáveres, mataron, pero con todo. Se estima más o menos que 1.100.000 personas murieron en ese loco conflicto. ¿Bajo el mando de quién? ¿De quién ocurrió esto? ¿Quién mandaba en el Imperio Romano? Tito, bajo el mando de Tito. Y cuando Tito fue elogiado por su victoria, renunció a todo honor por ella. No, dijo, a mí no me den ese honor. Él dijo que era solo un instrumento de retribución divina. Interesante, ¿eh? Esto lo dice la historia. He contado la historia para entender lo que Isaías vio. Terrible, ¿verdad? Terrible. Una de las señales más consistentes que precederá el cumplimiento por parte del Señor de las promesas hechas a los padres respecto de la restauración de la casa de Israel es esta señal, que los judíos serán persuadidos a creer en Cristo, dice el versículo 16. Como explica Nefi, cuando esto suceda, el Señor extenderá su mano para restaurar a su pueblo
y para restaurar a su pueblo, obviamente lo querrá volver a su pueblo, lo querrá restaurarlo y proceder a hacer una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres, dice el versículo 17. El Señor ya ha puesto su mano para recuperar a su pueblo, ya ha estado realizando su obra maravillosa y prodigio, por lo tanto esta escritura que los judíos son persuadidos a creer en Cristo ya se está cumpliendo, pero falta todavía. Hermano, pero ahí se menciona por segunda vez en el versículo 17, ¿a qué se refiere? La restauración de la servidumbre en Egipto fue la primera vez, como ya lo dije. Esta restauración será anunciada como una obra maravillosa y un prodigio. Empieza con la restauración del Evangelio, la aparición del Libro de Mormón, y así como de otras escrituras, y todo esto convencerán a los judíos de que Jesús ya vino y que no necesitan esperar a otro Mesías. El propósito de este nuevo mensaje será convencer a los judíos del verdadero Mesías. Ese será el propósito. El objetivo es convencerlos del verdadero Mesías. El mismo versículo 18 dice que no hay sino un Mesías de quien los profetas han hablado. Eso dice el versículo 18 que se está marcando. Ese Mesías tendrá un nombre, dice el versículo 19. Su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso dice en el versículo 19. Y para entenderlo más, la salvación viene solo en y a través del nombre de Jesucristo, dice el versículo 20. Esto se aplica tanto al budista como al musulmán, se aplica tanto al judío como al hindú, se aplica tanto al ateo como al agnóstico, aquellos que no creen. No hay manera de eludir esta doctrina, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, ¿dónde? Mosía, capítulo 27, versículo 31. En el capítulo o en el versículo 24, perdón, en el versículo 24, Nefi nos dice que la ley, nos dice qué ley cumplía en el versículo 24. Hay mucha información que da y eso no lo puedes inventar, ¿verdad? Esto José Smith no lo pudo inventar. Tendrías que tener buenísima memoria y apuntes para ir diciendo. Muy complicado que José Smith lo haya inventado este libro, de verdad, una vez más. Mire, he dado, y desde el comienzo doy partes y pautas de que dificilísimo que José Smith lo haya inventado. Una vez más, este versículo 24 demuestra que José Smith estaba traduciendo el Libro de Mormón. Traduciéndolo. Nefi nos dice que ellos cumplían la ley de Moisés. La ley que estaban viviendo todavía en el viejo continente y ellos habían llegado a América con esa misma ley. ¿Y por qué observan la ley de Moisés? Porque los lleva a Cristo. El objetivo es llegar a Cristo y para ello tienen que cumplir la ley menor, que es la ley de Moisés, dice el versículo 24. Nefi da la clave de todo, la clave de las escrituras. ¿Cuál es? El versículo 26 que hemos leído. Ahí está. Este es un versículo clave y es el título que lleva la clase. Así que a marcar este versículo porque debemos aprenderlo de memoria. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. No hay otro objetivo más que hablar de Cristo, predicar de Cristo, regocijarnos de Cristo. Un versículo hermoso que centra el resumen de lo que es el Libro de Mormón. Hermano, deme un resumen del Libro de Mormón. Ahí está, el versículo 26 de segunda de Nefi, capítulo 25. Una vez más, márcalo y apréndelo de memoria. Cuando te pregunten de qué habla el libro, de qué, que no, que ustedes no creen, ahí está. Le enseñas eso, más que suficiente. Es un resumen perfecto, conocidísimo, por cierto, conocidísimo. Nefi reconoció, para terminar, Nefi reconoció que aunque habían abandonado Jerusalén solo unos 100 años antes, unos 100 años después de que Isaías concluyera sus escritos, Isaías era un libro difícil de entender para su pueblo. Una vez más, vemos que Isaías era un gran profeta. Creo que un profeta, insuperable,
en sus revelaciones. Muchísimas revelaciones, muchísima doctrina que enseñó. Ya han pasado casi 600 años desde que aquel momento, si al pueblo de Nefi, que provenía de la misma zona geográfica y periodo de tiempo, le resultó difícil entender a Isaías, sus palabras, a su vez serían aún más difíciles de entender, pues para nosotros, ¿verdad? Es más difícil. En el capítulo 25 de segunda de Nefi, en el versículo 3, dice lo siguiente. No lo he pasado por alto, lo he puesto ahora, al terminar la clase. Dice lo siguiente: por tanto escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo. Fin del versículo. Observamos que es necesaria una vida recta para una correcta comprensión de la palabra de Dios. Y especialmente de la palabra profética, mi hermano. Se te va a complicar muchísimo más la comprensión de las Escrituras si no llevamos una vida recta, si nuestra vida está alejada de Dios. Espero que hayas podido aprender un poquito más de Isaías. Déjame decirte que yo he aprendido, por si acaso, ¿verdad? He aprendido, sí. Lo he leído muchísimas veces, pero ahora he aprendido mucho más. Y espero que tú también. El versículo clave, no te olvides, es el último que vimos, segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 26. Ya hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Muchas veces nos preguntan por qué leemos el libro de Mormón. ¿De qué trata el libro de Mormón? Bueno, en este versículo se resume todo. Es otro testamento de Jesucristo, porque el libro habla de Cristo y nosotros hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, somos felices en Cristo, predicamos de Cristo también, que podamos recurrir más a este libro y que podamos obtener, ¿qué? Que podamos obtener todos un testimonio, pues que este libro es verdadero. Una vez más, vuélvelo a escuchar la clase. Yo sé que he tocado temas, hermano, muy complicados, muy difíciles. Sí lo sé. Pero así es Isaías. Así es Isaías. Vio muchísimas cosas. Si algún día tenemos la suerte, la oportunidad, no suerte, oportunidad, la bendición de ir al mundo de los espíritus, y si lo vemos a Isaías, bueno, pues sentémonos ahí, porque nos hablará y nos dirá. Y creo que deberíamos preguntarle: yo no entendí esta parte, a ver, explícame Isaías, ¿verdad? Gran Isaías. Y Nefi mucho más. ¿Por qué? Porque obviamente lo trajo a colación eso que es importante para nuestras vidas. Ahora más, una vez más. Me encanta decir esto, una vez más. ¿Crees tú, mi amigo, que José Smith inventó este libro? No hay lógica. No hay lógica, mi amigo, que lo haya inventado. Una vez más, José Smith no tenía conocimiento de nada, no sabía nada. No, pues no, a su edad no lo sabía. No sabía. ¿Para qué? Si estás inventando un libro, y hazlo tú, ponte a la prueba, si es que conoces un poco las escrituras. Pon a prueba. Quiero escribir un libro, vas a escribir un libro. Invéntate lo que tú quieras. Ok, de las escrituras, sí. Pero jamás vas a poner a Isaías. No, pues no lo pones. ¿Por qué? Porque es complicado. No, ¿para qué meterte? Es como si pusieras en tu libro que quieres inventar el libro de Apocalipsis. No lo vas a poner. Evitarías. Y te estoy diciendo que Apocalipsis todavía es un poco más suave. Isaías es más complicado. Eso nos demuestra que José Smith fue un profeta de Dios. Él tradujo el libro de Mormón. Yo sé que este libro es verdadero. Lo leo y no me cabe dudas. Te invito que tú también lo hagas. Que tengas una excelente semana. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.